Momento para repasar toda la actualidad en a buenas horas. Saludamos a Ricardo Fernández de la Puente. Ricardo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Y también saludamos a David Godoy. David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Muy bien, corriendo para llegar no puntual, pero con un poquito de retraso, ¿no? Nada. 37 segundos, David, que los tengo apuntados, se te descuentan, o sea que no te preocupes, que sabes que aquí vamos al céntimo. Bueno, David, poniéndonos un poco más serios, hace un instante hablaba con Ricardo, ¿no?, de lo que está sucediendo en Venezuela. Pues entiendo que también ese terremoto, 32 víctimas, 700 heridos, pero como también apuntaba Ricardo, los datos pueden ser peores, mucho peores, teniendo en cuenta que el primer balance siempre es leve, ¿no? Una circunstancia de dos terremotos en una situación anómala, ¿no? Doble seísmo, 39 segundos de diferencia entre uno y otro. Sí, las cuestiones de la naturaleza que ni avisa ni pide permiso, simplemente actúa, pero el problema aquí es que actúa ya sobre una población que ya sufría las consecuencias de una situación social que es muy dura, que es social y económica, que no son las de bonanza ni son las de normalidad que cualquier país podría llegar a desear o aspirar. Entonces, que las consecuencias de una catástrofe natural como esta se sumen a las otras consecuencias que está viviendo el pueblo de Venezuela, hace que sea doblemente duro esta situación. Pero como decía, al final son cuestiones de la naturaleza que no podemos controlar, que no podemos prever y sobre todo que manda y que hay que intentar que sea lo menos posible una vez que ya ha sucedido. Ricardo, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, ahora que Estados Unidos, pues, digamos, interviene casi de manera directa, ¿no? O indirecta en algunos casos, podrían recibir ayuda. Bueno, de hecho ya lo han anunciado. Esta mañana en las noticias a primera hora ya la administración Trump decía que iba a activar medidas de ayuda, que en otras circunstancias evidentemente no hubiese sido así. Y supongo que bueno, también lo hará el gobierno español y la Unión Europea, en fin, y los países de alrededor, dada la magnitud de la desgracia que ha sufrido Venezuela, ¿no? La verdad es que parece difícil de imaginar y que eso serán 40 segundos lo que se mueve la Tierra, pero eso, vamos, yo estoy convencido que puede pasar una eternidad, ¿no? El no saber y la sensación que uno tiene que tener, ¿no? Debe ser algo terrible. Y bueno, sobre todo lo fundamental es intentar que al final el número de víctimas mortales pues sea el menor posible, porque las infraestructuras se pueden arreglar, se pueden reponer, pero las vidas humanas no, ¿no? Y se veían imágenes, la verdad, bastante, y esas que eran las primeras, ¿no? Pero se veían ya imágenes de personas totalmente desoladas, que no sabían dónde están sus familiares, que estaban preguntando, en fin, esos primeros minutos de cualquier desgracia en las cuales, una vez pasado ese enorme susto, pues la gente empieza a pensar en sus seres queridos, en sus seres allegados, Claro. los más cercanos, sus amistades, y hasta que no tiene eso más o menos claro, bueno, pues esa incertidumbre es mortal, ¿no? Sí, y encima una agonía que se multiplica porque, claro, si se cae un repetidor de telefonía, a lo mejor siendo países, ¿no?, donde no hay, pues a lo mejor como aquí, ¿no?, tantos adelantos, ¿no?, tantas posibilidades que tenemos, pues claro, no saber qué pasa con otros, etcétera, etcétera, pues entiendo que esas agonías tienen que ser mucho mayores. Las comunicaciones decían que estaba, bueno, la telefonía, todo lo que era la parte norte estaban cortadas, había que salir fuera de Caracas. Yo repito lo que escuché esta mañana en las Sí, noticias, con cortes muy grandes. Han cortado también todo lo que es el gas doméstico para evitar posibles explosiones, porque no se sabe exactamente en qué estado está eso. Se han suspendido las clases en todo el país, en fin, bueno, se ha declarado estado de emergencia, como no puede ser de otra manera, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y se ha movilizado, se está intentando movilizar pues a todo el personal médico, sanitario, a todos los niveles para intentar atender a todas las personas que están llegando y que necesitan pues de esa atención, ¿no? efectivamente. Bueno, cambiemos de asunto. David, en este caso, ayer se hablaba en el Congreso, claro, te toca de manera directa por la formación política a la que representas, de todo lo sucedido con el caso Ábalos, 24 años, pero los socios de gobierno y también la oposición le pedían, pues, alguna repercusión política de todo esto, pero Pedro Sánchez, sobre todo, digamos, hizo más mención, a lo mejor, a todos los casos que tiene pendientes el Partido Popular, que a lo mejor haber dicho, pues, no sé, aquí, después de esto, alguien tiene que sufrir las consecuencias, pero no es su caso. Desde tu punto de vista, ¿crees que esto le beneficia o les perjudica dentro del partido por la, digamos, continuación que hay de tantos casos y que a lo mejor la gente empieza ya a estar un poco cansada de toda esta historia? Hombre, está claro y es evidente que los casos de corrupción siempre causan hastío y cansancio entre la población. Yo creo que es lo que más con diferencia, y está bien por otro lado, porque un caso de corrupción
de un responsable público político nunca debe ser algo que pase desapercibido en la sociedad. Yo siempre he dicho que la justicia tiene que actuar libremente, que tiene que actuar hasta el final y tiene que caer quien caiga y con todas las consecuencias de la ley. Y yo me alegro que este caso ya se haya cerrado, ya se haya juzgado y ya haya condena, porque frente a los que decían que Pedro Sánchez era el responsable último, que Pedro Sánchez era conocedor, que Pedro Sánchez era partícipe, pues bueno, ya hay una sentencia donde sí es cierto que hay dos personas, una de ellas más que la otra, que tenían responsabilidades importantes en el partido y responsabilidades importantes en el gobierno, pero ha quedado limitado y acotado a esa persona. Por lo tanto, quien dice que esto era una cuestión de partido, que esto era una cuestión de gobierno, que esto era una cuestión incluso que llegaba al presidente, mentía, porque la responsabilidad llega hasta donde llega y ha sido involucrado quienes han sido. No más allá, no es el presidente, no es el gobierno, no es el partido, sino son estas personas que tienen una condena que es bastante dura, que hay unos hechos que están esclarecidos y que por tanto están probados por una sentencia y que deben pagarla. Hombre, luego si entramos en la sentencia en sí, y vemos la diferencia de las condenas entre uno y otro, pues a mí evidentemente me preocupa cómo a un señor que se ha convertido en el líder moral de la derecha, de la extrema derecha en este país, mediático, paseándose por los platós, por todos los medios de comunicación, alardeando de lo que debe ser la lucha contra la corrupción, esté condenado a 4 años de cárcel, cuando fue la persona que precisamente cobró una comisión de 3,7 millones de euros de fondos públicos. Si quien se llevó a su casa el dinero millonario de comisiones en mascarilla y que ha quedado con una condena más baja y además suspendida por supuesta colaboración, bueno, pues, ¿qué mensaje se está lanzando desde la justicia a la ciudadanía, sobre todo al mundo empresarial? Que lo que tienen que hacer es buscar a un político que esté dispuesto a asumir un caso de corrupción, grabarlo y luego empezar a vomitar todos los medios de comunicación para que así tú te lleves el dinero fresquito a tu casa, no tengas que devolverlo y como colaboraste te vas a librar de la pena. Esto a mí me preocupa y, por supuesto, totalmente a favor y apoyo a la justicia en las condenas de Ábalos y de Koldo, porque hay unos hechos que están esclarecidos y si lo hicieron mal y tienen que cumplir hasta el final de las consecuencias. Ricardo. Bueno, a ver, desde luego la sentencia ha sido, yo creo que se podría llamar como que ejemplarizante, ¿no? Y si es así, no es por otro motivo, porque la persona que la comete, en el momento que la comete, no es nada más y nada menos que un ministro de un gobierno, en este caso de España, ¿no? Y por lo tanto, con capacidad de decisión, con capacidad de poder, con capacidad de incidir, de decidir y de mover los hilos y de hacer llamadas telefónicas para involucrar, bueno, pues a otras administraciones, como así de hecho, pues parece que, bueno, pues eso no ha ocurrido porque así ha sido condenado, ¿no? Bueno, son 24 años, evidentemente, pues luego están las rebajas, digamos, por buen comportamiento, etcétera, etcétera. Pero en fin, en cualquier caso, el periodo de tiempo que va a pasar, tanto el señor Ábalos como el señor Koldo en prisión, pues va a ser realmente pues largo, ¿no? Pero a partir de ahí, el tema del señor Aldama, que yo no lo veo como ningún líder de nada, absolutamente de nada, más de sus propios negocios y de, bueno, pues haber tenido esa visión y llegar a contactar y convencer a todo un ministro para hacer esos hechos delictivos, no nos olvidemos que esas medidas que a él se le han aplicado fueron aprobadas por el gobierno del Partido Socialista. Es decir, el gobierno del Partido Socialista decidió en su momento y aprobó medidas para aquellas personas que conociesen hechos delictivos en las administraciones públicas, pues tuviesen, es decir, el confidente, para entendernos como se dice en las películas de Hollywood, el confidente pues tuviese las ventajas aunque hubiese sido partícipe, ¿no? Y eso está así. O sea, ahora podemos rasgarnos las vestiduras diciendo que no lo entendemos, que no comprendemos. Las comisiones quedan al margen porque en principio pues, se hace un negocio, eso está tasado y, se le da, y en este caso el tribunal ha decidido que eso no tiene motivo para ser devuelto, ¿no? Nos podrá sorprender, a mí también me sorprende que no tenga que devolver ese dinero de una operación, pero esas mascarillas se entregaron, se vendieron, se hizo esa gestión, se hizo ese trabajo y por lo tanto pues el juez, en este caso el tribunal, ha decidido que eso tiene que ser así, ¿no? En cuanto a las responsabilidades,
bueno, aquí yo creo que también hay que ver un capítulo aparte. En este caso, aparentemente, pues queda donde queda, pero es que tenemos otros, es decir, estamos nada más que en los títulos de créditos iniciales de la película, es decir, porque ayer mismo veíamos cómo también en un ayuntamiento en Soria, como hoy nos levantamos con las noticias de la presencia de, o digamos, las relaciones y las vinculaciones del señor Zapatero con el gobierno de Bolivia, con empresas interpuestas, que eso ya le preguntó el juez la semana pasada cuando estuvo declarando y la verdad que salió con evasivas, escuchando los audios de esa intrusión. Es decir, yo creo que esto no ha acabado y ayer en el Congreso de los Diputados se vio claramente que, bueno, si no se convocan elecciones es porque realmente se sabe que se van a perder. Yo no sé hasta qué punto estaría de acuerdo David, que está en ese proceso de que las elecciones generales coincidan con las municipales. No sé si eso al Partido Socialista en el momento es lo que le conviene, ese arrastre de la imagen o el impulso, según lo quieran ver, de Pedro Sánchez como candidato y ese arrastre que en otras ocasiones se ha podido ver del candidato a la presidencia del gobierno con el resto de las administraciones a la vista de cómo han ido las últimas autonómicas, ¿no? Entonces, ahí hay todo un potaje que yo creo que lamentablemente, como ayer me decía alguien, lo peor está por venir todavía. David, Yo creo sobre todo que, no lo digo por Ricardo, sino por general por este debate, no hay que ser injusto. Y no hay que ser injusto porque precisamente lo decía en la primera parte de la intervención, de que ahora podemos acotar las responsabilidades y saber los hechos porque hay una sentencia. Por eso cuando estamos hablando continuamente de supuestos casos de corrupción que afectan a unos, que a veces afectan a otros, hasta que no tengamos una sentencia no demos nada por hecho. Por eso digo que no hay que ser indultos porque nos puede estar pasando a cualquiera de nosotros en cualquier momento, donde a través de un medio o a través de cualquier juzgado se pueda estar investigando una situación que luego acabe siendo nada y podemos caer en esa tentación. Y luego con lo de Zapatero, a mí me pasa una cosa. Siguiendo mi misma lógica, cuando tengamos una sentencia o tengamos unos hechos probados o una realidad judicial más allá de investigaciones, pues a lo mejor podemos empezar a condenar a Zapatero incluso previamente a una sentencia. Pero ahora en el que lo que se está es sacando información, se están sacando relatos y además donde son actividades o situaciones que se han dado de Zapatero privadas, su vida privada, fuera de la política, incluso fuera de su etapa de gobierno. Es decir, si esta persona cobró por un informe 500.000 euros, que eran 500.000 euros que no eran realmente por el informe, sino por una comisión que es X, se tendrá que estar probado por un juzgado y si es condenable toda la condena hacia Zapatero, pero ¿por qué esto tiene que afectar al Partido Socialista y a la gestión del Partido Socialista del gobierno cuando es una persona que está fuera? Ahora acaba de nombrar Ricardo las gestiones de Zapatero con Bolivia. ¿Qué tiene que ver? Que si están mal hechas, están muy mal hechas, pero ¿qué tiene que ver las gestiones de Zapatero en su vida privada con el gobierno de Bolivia, con quien sea en Bolivia, para que esto afecte al Partido Socialista y al gobierno de España? Salvo que haya una relación, pero mientras no sea así, no lo entiendo, la verdad. ¿Que puede acabar afectando? Pues claro que puede acabar afectando, porque precisamente en esa imagen que estábamos hablando y en esa nube de que todo es tóxico, de que todo es corrupción, de que todo está mal por parte del gobierno de España y que hay una nube de corrupción absoluta, nube de corrupción creada de manera intencionada también por algunos, pues podemos acabar en eso. Y las elecciones tocarán cuando tocarán. El mandato está tasado en la Constitución y en las leyes españolas cada 4 años. Se tocarían en julio del año que viene. Y si tocan antes, es potestad única y exclusiva del presidente del gobierno de España, porque así también lo marca la Constitución y lo marcan las leyes vigentes. Por lo tanto, dejemos de arrancarnos las vestiduras de que Pedro convoca o no convoca por lo que sea, convocará o cuando toque la Constitución o cuando él lo decida, que para eso también se lo dice la Constitución. bueno, para cerrar este asunto, entiendo, Ricardo, no sé si quieres contestar a David de esta última intervención por lo que decía bueno, de las alusiones a Zapatero y Bolivia. No, no, a ver, si yo respeto primero el principio de inocencia de todo el mundo, yo creo que aquí lo hemos dicho reiteradas ocasiones, David y yo, en otras tertulias en las que he estado y también aquí en tu programa, y porque además comentando que han habido procesos, digamos, paralelos en los cuales al final la justicia, y el proceso es muy largo, y que al final la justicia pues ha dicho que no había nada, y la vida de personas pues han sido, vamos a decir, destrozadas, porque creo que no tiene otra palabra, ¿no? Pero decir que las labores que hacía el señor Zapatero eran en su ámbito privado, cuando se reúne con los ministros día sí, día no, y que está con el presidente del gobierno día sí, día también, pues al menos esa parte, y se reúne, digamos, en sedes oficiales, al menos esa parte
sí hay una cosa que se llama transparencia y que sí es verdad que es de ámbito público. Es decir, eso es así, ¿no? Es decir, no es que yo me reúna en una cafetería en la Castellana por seguir el símil con Madrid, y me tomo un café y coincido, pero claro, cuando yo reiteradamente me veo con los ministros y con unos determinados ministros y no con otros, y esos ministros pueden tener algún tipo de información o puedo yo preguntar una serie de cosas en relación a los temas a los cuales yo puedo estar tratando por otro lado, bueno, pues ahí al menos hay, sí, porque yo cojo el teléfono y a mí no me atienden los ministros, ¿eh? O sea, eso ni a David tampoco, y aunque sea del Partido Socialista. Pero bueno, esa parte yo creo, entiendo que sí tiene que ser pública y a la vista de las agendas que se han publicado, bueno, son agendas personales, pero a saber cómo han salido publicadas, la verdad es que no, eso la verdad es que no me parece correcto porque, bueno, la entrada en la vida personal de una persona a ese nivel, yo creo que una cosa es que lo tenga el juez que está investigando y otra cosa es que sean de dominio público, ¿no? Pero bueno, como han Las salido... filtraciones no se investigan porque no es el fiscal general del Estado. Ya, pero bueno, eso ocurre eso siempre ha ocurrido porque las filtraciones, si no son tuyas, son mías, y si no son de Sí, alguien que está entre exacto. medio de los dos y conocemos. O sea, si las filtraciones siempre son interesadas y siempre son Siempre hay alguien nefastas, que le interesa ganar un poco por de eso son dinero porque alguien se lo informaciones, pague y filtre. por eso son filtraciones y no se dan en una rueda de prensa y se dicen públicamente que las tengan que decir. Pero insisto, yo creo que ahí, evidentemente, presunción sin decir, pero eh, no me puedes decir que esa faceta de la vida del presidente, expresidente Zapatero, está dentro de su ámbito privado, porque yo no sé hasta qué punto tienes que tanto que reunirte, porque una vez que uno se hace presidente se convierte en un jarrón, básicamente, ¿eh? Porque los expresidentes nuestros en este país son jarrones muy caros, pero jarrones. Y no tienen una función clara, no tienen nada más que allá que dar su opinión, como hace el señor Felipe González, como hace el señor Aznar. El señor Rajoy no, porque tiene una vida profesional independiente y ha optado por otra vía, de retomar su carrera profesional como registrador, ¿no? Entonces, todo eso, evidentemente, tiene una connotación y hay un tema que es la transparencia y la ley de transparencia. Y tú sabes perfectamente que digamos, decir con quién me reúno, por qué me reúno y tal, eso a nivel europeo está perfectamente claro. En España todavía nos queda mucho por aprender, pero en otras democracias occidentales eso también está también perfectamente trazado, ¿no? Por tanto, sin decir y sin prejuzgar absolutamente nada, porque yo no tengo más información que la que al menos leemos todos en los periódicos, pues evidentemente yo creo que ahí sí que tiene que haber, no sé, pues oye, ¿y para qué me reúno yo con el ministro tal o el ministro cual? Bueno, pues Bueno, eso sí que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. David, Si como me sé que quieres decir permite, algo, tiene que ser muy rápido para saltar al siguiente rápido, tema. rápido, rápido. O sea, bajemos la política al mundo real, más allá de los discursos y de lo que debería poder llegar a ser o no, bajemos la política a nivel real. Y seamos sinceros, honestos y realistas. Si un expresidente del gobierno, además un expresidente del gobierno como es Zapatero, que nunca ha sido un jarrón chino, yo creo que el único jarrón chino que existe de presidente es Mariano Rajoy, pero lo era siendo también presidente, y actualmente lo sigue siendo. Si te llama un expresidente del gobierno como es Rodríguez Zapatero, a un ministro cualquiera del gobierno de España, ese ministro de España se sienta con Zapatero, y eso no significa que estén haciendo una corruptela o que estén haciendo algo negativo. Eso es así aquí y en Pekín, y sucede también en otros escalafones y a otros niveles, y esa es la realidad. Yo a lo que me refería sobre todo es, ¿por qué si Zapatero, las joyas que tiene se demuestra que son regalos de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, de quien sea en su etapa de presidente, muy mal que se condene, pero ¿por qué tiene que pagar Pedro Sánchez? Porque Zapatero hace 20 años se ha llevado unas joyas cuando no debía llevárselas. ¿Por qué se le está intentando imputar a Pedro Sánchez y al gobierno de España actual esa mala labor o esa mala gestión, mal hacer condenable que hizo Zapatero hace 20 años? Eso es lo que voy, que no entiendo, que se esté intentando relacionar una cosa con otra, evidentemente porque está interesada para hacer caer al gobierno de España. Bueno, siguiente tema. En este caso lo abres tú, Ricardo. Vemos cómo la venta de coches de alquiler, hablamos de turismo, ha caído un 66% en un año. Y claro, todo esto con la llegada del verano, ¿cómo será esta temporada de verano en Canarias? Que siempre, bueno, pues ya sabemos que no es digamos, la fuerte para Canarias, pero aún así, también los canarios, yo creo que con los precios que hay, no sé hasta qué punto pues, nos vamos a poder mover entre islas para disfrutar de nuestra tierra. Pues yo creo que viene a recoger o anticipar una tendencia que se ve. Es decir, llevamos muchos años bueno, desde después de la pandemia, años de crecimiento, algunos con crecimientos muy fuertes, veníamos de ese cero que tuvimos que padecer, y también con un cambio de paradigma desde el punto de vista del consumidor, ¿no? El COVID yo creo que nos cambió a todos. Un poco la forma en que vemos la vida y que nos hemos vuelto como más disfrutones, ¿no? Procuramos disfrutar un poco más de la vida bueno, pues porque hemos vivido una situación, digamos, extraordinaria.
La realidad es que las cifras, si miras las cifras de las plazas de avión disponibles, hay caídas sustanciales en algunos mercados. El mercado alemán, por ejemplo, para la isla de Tenerife, tiene una caída muy importante. Vemos cómo están llegando los turistas, pero el turista que viene con menos dinero en el bolsillo, por lo tanto el consumo se está también retrayendo. Eso tiene su afección, puede tenerla o puede tenerla en este caso en el tema del rentacar. Es decir, las perspectivas son complicadas porque la situación económica a nivel europeo, que es nuestro principal país, emisor, tanto pues Alemania, como ya he dicho, como Países Bajos, como el caso del Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, pero que evidentemente es Europa, pues hace que las previsiones sean, ¿son alarmistas? No, no son alarmistas porque si caemos un 3 o un 4%, todavía estamos por encima de las cifras de hace 2 años. O sea, que decir que en ese sentido, y yo soy los que opina que no se puede crecer indefinidamente porque en algún momento tendremos que dar, como se suele decir, un resbalón, una caída y empezaremos con esos dientes de sierra. Oye, pues ahora bajo un poco, ahora subo, retomo, subo, bajo, retomo, ¿no? Y esa es un poco la tendencia. Este verano va a ser un verano complicado, ya lo van augurando los distintos operadores y los turoperadores y las compañías aéreas. En el caso de Canarias, pues eso es evidente. Y bueno, lo que hay que intentar es tener un poco de sangre fría y pensar que, bueno, que esto iba a ocurrir en algún momento, ¿no? Y no, insisto, no rasgarnos la vestidura. Esto no es una crisis, esto no digamos, el empleo sigue creciendo en el sector turístico, eso es importante. Y esa yo creo que tiene que ser un poco el análisis, ¿no? Mantener la calma y, bueno, saber que esto iba a llegar. David. Comparto la última parte de la intervención de Ricardo, bueno, entera, pero bueno, que la última parte la voy a hilar con mi argumentación, porque si cuando crecía en un 2, en un 3 o en un 5% no tenía consecuencias positivas para la economía canaria, que ahora caiga un 2, un 3 o un 5%, entiendo que tampoco debiera tener consecuencias negativas porque no hay nada que destruir, porque directamente no hay nada que creó y que mejoró. Por lo tanto, no creo que tengamos que tener una situación de alarmismo. Es cierto que las consecuencias económicas que está viviendo Europa son muy diferentes y mucho más duras de las que estamos viviendo en España. En esta España la que se vive tan mal y en la que tan mal va todo. Y eso a largo plazo, corto largo plazo, a lo mejor sí puede que se vea afectado y ya se está viendo, como dice Ricardo, sobre todo en el gasto que realizan los turistas en el destino, en este caso en Canarias, porque la capacidad económica cada vez es menos. Tanto es así que, por ejemplo, esta semana, mirando, pues la semana que viene es el cumpleaños de mi pareja, como sé que no está viendo esto, pues no hay problema en desvelarlo aquí. Le estaba mirando, así, rollo, venga, sorpresa, un viaje, los precios, las plazas, la limitación de plazas y la situación del queroseno a nivel europeo es bestial, nivel precios de hasta 800, 900 euros de billete a Londres, que en un escenario normal, incluso con poco plazo de adelantarse, un vuelo a Londres lo podías encontrar por 100, 120, 130 euros ida y vuelta. Pues estaban a eso, 800, 900 euros. Es una barbaridad. Eso evidentemente, tanto a nosotros, que no nos lo podemos permitir por la situación de pobreza que viven los canarios, pero incluso los europeos en un escenario de incertidumbre, de poco crecimiento económico, de altos precios, pues también se lo piensan. Al contrario, si lo realizan ese gasto, ¿no? Que eso nos puede acabar perjudicando a largo plazo, pues puede ser. En cualquier caso, con los rentacar, a mí me pasa una cuestión, o sea, es que cuando acabó la pandemia era imposible encontrar un coche de alquiler en Canarias, imposible, así lo hiciese con 2 meses de antelación, era una situación bastante complicada y luego los precios también bastante altos. Entonces, a lo mejor que esto incluso pueda venir bien para picar un poco esa burbuja y que la situación de este sector se normalice y vuelvan a unos precios más cómodos, más competitivos para todos, pues a lo mejor también sería ideal que esta situación se diese sin tener consecuencias económicas negativas, evidentemente, ni mucho menos, pero que sí se diese pues, para volver a una situación normalizada del sector. Pues sí. Hombre, yo creo que el sector del turismo algo sí tiene que ver digamos, en la bonanza que ha experimentado la economía en Canarias en los últimos años, ¿no? No nos olvidemos que hasta ayer por la noche, cuando yo me acosté, seguía siendo el motor de la economía de Canarias y el que tiene el mayor empuje y el que tiene la mayor conversión. Es más, el otro día que yo participaba en una presentación que hacía Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife,
hacía un balance un poco de cómo iban las cosas y el dato, que es un dato que es constatable, el grado de paro, por ejemplo, concretamente ella decía en la isla de Tenerife, está por debajo de la media de España, pero es que está por debajo también de la media nacional. Por lo tanto, el turismo ha sido en buena parte culpable de eso y también de otra serie de factores, ¿no? Y además es una cosa muy clara, y esto no es debido a la administración, esto es debido a que las empresas, bueno, pues están invirtiendo y están generando actividad económica y hay más gente que se está apuntando a la seguridad social. Es decir, en fin, al final esto pues todo suma. Y en el tema concreto de los rentacares, que después de la pandemia, pues muy fácil, porque los coches parados no producen dinero, sí generan gastos y sí generan, digamos, intereses en los bancos y las compañías de rentacar se quitaron toda su flota y se vendieron todas las flotas de coches y se quedaron, el que tenía 200, 300 coches, pues igual se quedó con 30 o 40 nada más. Y hasta que se pudieron reactivar, pues pasó un tiempo, ¿no? Ahora mismo que haya caído la venta de coches, bueno, pues lo único que implica es que no se están renovando las flotas. Entonces, bueno, pues el coche en vez de, digamos, quitarlo me pongo un caso, ¿no? Con 100.000 kilómetros, con 50.000, o sea que los cambien las compañías o con el grado de uso que cada compañía en función de sus estándares de calidad tenga, pues oye, pues voy a estirarlo un poco más porque no tengo claro cómo va a venir esto y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pero insisto, yo creo que evidentemente el sector del rentacar tiene que estar preocupado porque eso puede afectar directamente al grado de ocupación de sus vehículos, sus ventas, etcétera, etcétera. Pero en líneas generales, el turista sigue viniendo, eso sí, tiene menos dinero en el bolsillo y eso lo vamos a notar en el consumo en las próximas estadísticas que se salgan porque, bueno, pues si quieren venir a Canarias, si quieren disfrutar de Canarias, pero vienen con un presupuesto muy limitado. Bueno, como nos quedan apenas un minuto para cada uno, David, Mundial, te gustará o no el fútbol, pero al final sabes que todo esto parece que te empujan un poco a seguirlo o a verlo o alguien queda, venga, ya que estamos, pues venga, vamos a ver el partido. No sé si desde tu punto de vista te da un poquito igual o algo estás viendo del Mundial. Al final es imposible no contaminarte de algo de espíritu, aunque no lo sigas, pues sí acabas escuchando, acabas interesando, teniendo la información a ver cómo va España, cómo no va y eso es inevitable. No, es cierto que hasta el día de hoy no he visto ningún partido, pero bueno, lo que decía, al final siempre estás atento a qué día es el partido se celebra, cómo acabó, cuál es el siguiente partido que hay, y es inevitable, por supuesto, que gane España, que llegue hasta el final, y que creo que es mañana por la noche, ¿no? A la Sí, 1 de la madrugada. a las 2 de a la 1 o a las 2, ¿no? Sí, sí, A las pero 1 a bueno, las 2. a la 1. Por supuesto que gane. No sé si ya le vale solo ganar o puede incluso empatar, que estaban ahí con el resto de partidos a ver cómo iba, pero por supuesto que gane y que llegue a la final y que gane también la final. Exacto. Ricardo, para acabar. Siempre hay que ganar porque no hay que depender de otros y nunca hay que confiarse. A ver, yo he visto algún partido, sobre todo bueno, los partidos de España sí los he visto y he visto algunos resúmenes, ¿no? Pero yo sí me quedo con esa imagen que has hecho súper viral, que es la afición de Noruega, con ese remo que lo han llevado hasta el Parlamento noruego, hasta las clases, digamos, imitando o recreando como hacían los vikingos. O también con la Tartan Army, la afición de Escocia, que después de 28 años ha vuelto al Mundial y que ha dejado seca de cerveza a toda la ciudad de Boston, ¿no? Y allí por donde van, pues la montan con sus gaitas, en fin. Y eso yo creo que es digamos, no hay conocimiento de que hayan habido ningún tipo de incidentes de ningún tipo negativo. También es verdad que en Estados Unidos, con la policía que tienen, más vale no meterte con ellos. Pero sí, yo creo que esas imágenes de la gente disfrutando del buen rollo, tal, pues son imágenes que en otros mundiales no se veían y que en este, bueno, por los motivos que sean, pues sí han sido y que yo creo que es un poco la imagen. Y también ese sano, digamos, batalla entre Cristiano Ronaldo y Messi, los dos Sí. últimos supuestamente en su último baile, en su último mundial, nunca se sabe, pero parece ser que sí. Y esa competencia sana hasta el final, ¿no? A ver quién mete más goles, quién es el más protagonista, quién hace más hat-trick, en fin, yo creo que eso también está dando un cierto aliciente, aunque bueno, sean de otras nacionalidades, pero también hay un, evidentemente, grado de seguimiento a todo este tipo de cosas. Efectivamente. Bueno, terminamos. Yo creo que no nos podemos quedar sin desvelar pues la duda de David, ¿a dónde vas a ir entonces al final con tu pareja? No, No, no nos puedes decirlo, ¿no? quedaremos, además, No, nos porque tú quedaremos esto lo por vas a aquí porque colgar, no, va a estar en redes sociales en menos de Claro, nada. David, Y te la juegas, te igual la por juegas. curiosidad, pues se le ocurre ver qué fue lo que dijo. Y no iba Exacto. haciendo mal, qué fue lo que dijo. Y dice, no, no. por otro lado, menos mal que no reservé nada porque no me acordaba que la semana que viene es el Gran Cala Fest, que también vamos ahí, tenemos entradas, y menos mal que no cogí nada porque me hubiese matado y no hubiese ido. Pero bueno, ya luego en vacaciones sí tendremos la oportunidad de pegarnos una mini escapada. Bueno, Pero vamos, nada extraordinario.
Bueno, pues nada, ahí queda esa revelación de David Godoy y también agradecer a Ricardo Fernández de la Puente este ratito. Cuídense y nos vemos por aquí en un par de semanitas ya, yo creo que ya acabando casi la temporada. Cuídense, un abrazo, gracias. Un Gracias. abrazo. Hasta luego.